testimonio y dieron testimonio. ¿Quiénes dieron testimonio? ¿O qué fue el testimonio que dieron? Llevamos todo un año hablando sobre este tema y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué fue el testimonio que dieron? Bueno, testificaron, dieron testimonio de que Jesús había hecho algo en sus vidas, ¿sí? O en la vida de otros. Estamos mirando el libro de Lucas, este es el testimonio de Lucas, esta es la parte cuarta del testimonio de Lucas. Es bien interesante. Cuando decimos del testimonio de Lucas, no fue que obrara algo en él específicamente, sino que él escribió algo en el libro de Lucas, él escribió algo que los demás no escribieron. Y esa es la belleza de los evangelios. Tú tienes que leerlos todos. Algunas veces la gente dice, no, pero esto ya lo he leído en otro evangelio. Sí, algunos evangelios tienen cosas similares, eventos que ocurrieron, pero lo que estamos viendo del evangelio de Lucas es que él fue el único que escribió estos pasajes. Y es el pasaje específicamente que hay en Lucas 10, del 38 al 42. ¿Ustedes saben que Lucas fue apóstol del Señor? No, Lucas no fue apóstol del Señor. Fue el médico amado. A veces ustedes les pueden preguntar, es mejor que sepan. Ok, vamos a leer el versículo guía que tenemos hoy. Y el tema nuestro hoy es el afán de la vida. ¿Algunos de ustedes han estado afanados alguna vez? Yo creo que todos, ¿cierto? Todos, sí, y como que eso es como algo que nos envuelve. Estás en afán y comienzas a estar más afanado cada día. Y si tú vas al centro de Los Ángeles, donde trabajan en estos grandes edificios, tú verás que la gente más afanada está ahí. Yo lo sé porque yo también trabajé en un downtown, en estos edificios, que uno corre, deja el auto en el parqueadero y tiene que correr hasta el edificio donde uno trabaja y tiene que esperar el elevador, y el elevador se demora, y cuando ya llega el elevador ya hay 20 personas más ahí contigo y te mandan allá al fondo del elevador y tú tienes que salir en un determinado piso y sales y permiso que yo me bajo. Todo el mundo anda en un afán tremendo. Sabe, la gente allá en el campo, bien tranquila, viendo a levantarse del sol y bueno, si quieren ver personas bien afanadas, vayan un día al downtown a las 8 de la mañana. Bueno, no vas a encontrar dónde parquear para empezar. Bueno, dice el libro de Filipenses, allá en el capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos. O sea, contra el afán, mire, el Señor está dando la solución bien fácil. Algunos la sabemos, pero la aplicamos. El asunto aquí es aplicar lo que aprendemos. Para que nos convirtamos en hacedores de la palabra, tenemos que aplicar lo que aprendemos de aquí, lo que aprendemos de la Biblia. Es el Señor el que nos enseña. A veces se escribe el Señor cosas pesadas, pero por algo se escribieron, ¿no? Amén. Ese somos bien testarudos, ¿no? Bueno, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, es un ingrediente importante para que nosotros podamos ser escuchados, que siempre seamos agradecidos a Dios, porque lo que Él nos dio, nadie más nos lo podía dar. La salvación que Él nos dio, absolutamente nadie más nos la podía dar. Se inició en la mente de Dios, allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, se inicia la restauración del ser humano, porque había caído en el pecado, y el pecado automáticamente nos separa de Dios. Entonces la restauración se inició por el plan de Dios, y Él dio a su propio Hijo a que cumpliera esa asignación que el Padre le dio. Y ustedes pueden ver lo que dice ahí el versículo 17 del capítulo 3 del libro de Juan, para que lo lean más tarde si es que no se lo han aprendido. Okay. Aunque vivimos en un mundo que todo lo quiere ya, ¿cuántos de ustedes han estado haciendo línea ahí en un Starbucks o en un McDonald's? Y todo lo quieren, ya, yo quiero ese, ya tráiganlo. Sí. Es el mundo de la comida rápida, de todo lo rápido,
queremos, oramos a Dios y queremos que el Señor comida nos de casa, resuelva no así, puro McDonald's. inmediatamente la situación, que todo a tomar su tiempo. ¿Por qué a veces el Señor se demora tanto en contestar? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué a veces el Señor se demora tanto en contestarnos una oración y es urgente? Estamos orando por alguien que el médico le dijo que se iba a morir. Pero ustedes recuerdan cuando le avisaron al Señor que su amigo Lázaro estaba enfermo y que estaba muy enfermo, y salió el Señor corriendo a verle a Lázaro. No, se tomó antes otros 3 días así bien relajado. ¿Por qué? Porque Él está en control de todo. Y esa misma María que vamos a hablar aquí, de esa misma Marta, ellas eran las hermanas de Lázaro. En este pasaje no se aclara mucho esta situación, pero sabemos que así fue. Y sabemos que el pueblito donde vino el Señor en ese encuentro se llama Betania, está detrás del Monte de los Olivos, está a unos poquitos kilómetros, por no decir que unos 5 o 6 kilómetros de Jerusalén. Muy cerca está. La rutina diaria nos envuelve en este afán. El trabajo repetitivo. Aquí en Estados Unidos a veces hay trabajos en que solamente tú tienes que agarrar, hacer una cosa aquí, y te ponen en una línea y te vuelves casi un robot. Haces esto y pasa, haces esto y pasa. Y todas las 8 horas estás haciendo eso. Ya cuando te vas a almorzar, estás en el lunch y tú estás moviendo las manos igual, ya no puedes detenerlas. Trabajos repetitivos que hay aquí en Estados Unidos, y estas cosas te envuelven en un afán, sin estarlo tú pensando. Esto comienza a envolverte en un afán, y ese afán es por la lucha contra el reloj, ¿cierto? Algunos han decidido no usar reloj, ¿no? Nosotros los de la vieja guardia usamos todavía reloj, y nos gustan esos relojes que se ven transcurrir el tiempo, no los de números, sino que el tiempo transcurre, y todo es una lucha contra el reloj. Y al final de cuentas, ¿para qué? Vamos a mirar, y lo que no hacemos es aceptar el consejo de Dios dado aquí en Filipenses y decir: por nada estéis afanosos, sino pongámosle este afán al Señor, y que Él conozca nuestras peticiones, y vamos a darle gracias. Amén. Y cuando tú das gracias, como que se desinfla hermano Ernesto, ¿quieres ponerte de pie? Vamos a estar reuniéndonos en tu casa este jueves. Ya anunciamos el grupo, y de ahí ya anunciamos que va a haber una comida y todo eso. Así que, pero, no se crea. Es necesario uno tomar el consejo del Señor y decir: bueno, no voy a estar afanado. Estoy dejándome volver de esto, ser consciente, y voy a poner mi petición al Señor y voy a darle las gracias. Y cuando tú das las gracias al Señor y pones eso, como que comienzas a experimentar el cambio, porque eso es lo que el Señor hace. Eso fue lo que dejó su palabra, porque su palabra es la única palabra que nos cambia. Amén. No nos cambian las palabras que escuchamos en los noticieros, no, esas no nos cambian, esas nos producen más bien más afán. Y esto nos lleva a nuestra primera reflexión hoy en día. El afán de la vida nubla tus oportunidades. Tú sabes que es que algo sea cubierto por la niebla, ¿no? O sea, así pasa con el afán de este mundo. Tú puedes tener las oportunidades ahí enfrente, Dios puede estarte proveyendo las oportunidades ahí enfrente, pero no las ves, porque tu entendimiento está nublado. Tú no puedes pensar. Me escribes el mío, es que no me que hacen que las oraciones no tengan respuesta es que cuando estamos tan angustiados por nuestra petición y nos acercamos, yo lo sé porque orábamos todo el tiempo por la gente, y a veces tenía gente muy angustiada, pero muy angustiada. O sea, madres que acababan de poner a sus hijos en la cárcel
y que el juez les había dado una condena de no sé cuántos años y esto produce una gran angustia en una madre, obviamente. Pero era tanta la angustia que su petición nunca iba a llegar al Señor. Un corazón angustiado el Señor no lo escucha. Porque un corazón angustiado es un corazón que no confía en Él. ¿Sí? Esto es una clave preciosa para que ustedes aprendan a poner sus oraciones al Señor. El Señor no escucha un corazón angustiado. El Señor escucha un corazón que cree y confía en Él. Amén. Cuando estamos angustiados estamos haciendo nulo el proceso. Estamos tratando de resolverlo con nuestras fuerzas, aunque estamos poniendo una oración, pero esa oración resulta ser un poco falta de sinceridad. Y el Señor reconoce esa falta de sinceridad y no la va a contestar. Así que anota esa llave para que tú pongas tus oraciones. Dice el libro de Lucas, nuestro guía hoy, capítulo 10, versículos 38 y 39, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, esa aldea de Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Miren qué actitud hermosa esta. Yo puedo verles a ustedes quiénes son los que realmente todo el tiempo están atendiendo, y me siento tan orgulloso de cada uno de ustedes porque han aprendido a escuchar la palabra de verdad poniendo atención. Miren, si el mensaje en sí no es complicado porque el Señor lo escribió para nosotros, que no somos muy diestros para manejar nuestra mente, pero es necesario atender el mensaje, porque si uno no lo atiende, se la pierde. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Escuchamos por lo menos un amén, porque es así, es así. Y nosotros no venimos aquí a perder el tiempo el día viernes. Nosotros venimos a adorar al Señor y a aprender algo más de su palabra. Amén, así es. Mateo, miren lo que dice el libro de Mateo, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra. Ustedes todos conocen esa parábola, la parábola de la semilla. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Oye, circule ahí la palabra oye y entiende. Dos palabritas que son diferentes, es una parte diferente del proceso que se genera en nosotros. Tenemos que oír y tenemos que procesar esas palabras y ponerlas en nuestro entendimiento, llevarlas a nuestra mente, procesarlas, y en últimas tienen que descender al corazón lo que sea bueno, ¿no? Y entiende la palabra y circule la tercera palabrita y da fruto, circule fruto ahí. Oye, entiende y da fruto. Tres cosas que tienen que ocurrir cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, el Señor está esperando que haya resultados. Cuando un líder en la iglesia que te ha asignado en alguna posición te pida resultados, está haciendo lo mismo que el Señor está haciendo aquí con nosotros. El Señor espera que esa palabra en ti produzca fruto, o sea, dé resultados, porque si no produce fruto no está pasando nada. Tiene que producir fruto. Por eso cada vez que lanzamos una promesa, hay algunos que dicen un amén bien fuerte porque están seguros de que quieren esa promesa para ellos. Amén. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque entre más promesas uno le demande al Señor, pues mejor va a estar su vida, ¿no? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje más relacionado con esta oportunidad que el Señor siempre nos ofrece. Acuérdense, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Pero las oportunidades, no sé por qué hay un mensaje que dice que las oportunidades las pintan calvas. No entiendo, nunca he podido entender eso, pero debe ser porque o se aprovechan o no se aprovechan. O sea, es como algo de la decisión de tu voluntad. Entonces es importante entender que las oportunidades que Dios ofrece son para tomarlas. Apocalipsis 3:8, y esto ya es el tiempo apocalíptico, dice: todavía está la iglesia, el capítulo 3 todavía está la iglesia, este mensaje todavía es para la iglesia. Dice: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta ¿qué? Abierta, la cual
Nadie puede cerrar. Esto es bien interesante, que el Señor te da oportunidades. Si tú las tomas, el Señor te dice, he puesto una puerta abierta y nadie puede cerrar esa puerta. Cuando tú entras por la gracia del Señor a un buen trabajo, tú tienes que decir gracias, Señor, porque esta puerta tú la abriste. Y como esta puerta tú la abriste, amén, gloria a Dios. Así es. Amén, amén. Así venga en unos años esa puerta se cierre, es porque el Señor quiere que se cierre esa puerta, porque si no, no te ibas a mover de ahí, y el Señor te quiere enviar a un sitio todavía mejor. Tienes una puerta abierta más adelante que será mejor para tu vida. Amén. Por eso sucede que, uy, ¿por qué esa puerta se cerró? No, es que el Señor te está diciendo, no, es que yo he puesto una puerta abierta, una mejor puerta abierta, porque aquí ya te estabas durmiendo en este trabajo. ¿Sí? A veces pasa así. Y eso es lo que a veces no entendemos. Creemos que, oh no, el Señor ya cerró esa puerta. ¿Cómo es que dijo que no se iba a cerrar? No, es que Él tiene algo mejor para ti. ¿Cómo podemos soltarnos de este afán de la vida? ¿Lo has pensado? Porque si tú miras un corazón afanado, no le da tiempo a Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación que ha sido tan absorbente esa situación en tu vida que tú no has tenido tiempo ni para orar? Tu mente no ha estado bloqueada. Ustedes saben cómo se puede hacer que un computador se detenga. Es enviándole información hasta que el procesador se satura de información y colapsa. Entonces, es lo mismo por nuestra mente, porque nuestra mente, ustedes saben una cosa, les voy a contar. Cuando el hombre inventó el primer computador por el 1946, en una universidad que crearon el primer computador de 20.000 bombillas de luz, de estas iguales, y que se subía una cada minuto y se paraba la máquina, ese computador fue perfeccionado, y 10 años después el computador que ya había nacido 10 años antes fue suficiente para que pudiera analizar qué sucedía en el cerebro humano, y descubrieron que en el cerebro humano estaba el mismo concepto que ellos tenían en el computador: unos y ceros, corriente que circulaba, corriente que se interrumpía. Ese es el principio de los computadores, ustedes pueden leerlo. El asunto es que por eso el Señor dijo en su palabra 3.000 años atrás que no hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Realmente no hay invento. Lo que hacemos es descubrir que algo se puede crear. No hay nada nuevo bajo el sol. Y el Señor no puede entrar en un corazón que esté así, atribulado por una situación. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación tan grave que no han tenido forma de pensar en ninguna otra cosa? Y por eso el Señor dice, echa fuera eso y comienza, en lugar de enfocarte en tu problema, enfócate en el que puede resolver. Amén, así es, gloria a Dios. Cuando tú haces eso, el Señor desciende a tu problema y lo anula, porque tú estás tomado de su mano, tú estás usando tu mente y tu corazón para ir a Él. Perdieron la oportunidad de decir amén. Amén. A las presiones diarias nosotros tenemos que decirle no. El Señor es mi guía. El Espíritu Santo es el que abre camino cada día en mi vida. Amén. No voy a aceptar las presiones. Amén. No debemos nosotros dejarnos guiar en tribulaciones, en pensamientos triviales que nos envuelvan. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas familiares? Todos. Todos hemos tenido problemas familiares. De repente, yo recuerdo cuando era joven que me agarraba los puños con mis hermanos, porque ellos querían doblegarme a mí, y mi carácter no era fácil de doblegar. Y aún así sigue siendo un poco así, ¿no? Algunos dirán, no, pero el asunto es ese, por eso surgen los conflictos. Pero se enfoca uno en cosas triviales y En las cofradías. De la meta de buscar al Señor cada día. Cuando ustedes se bajan de su cama
y no tienen tiempo de hacer una oración, porque ya los está esperando el auto. Tienen la llave en el auto y ustedes saben por fe que Pues ya lo están esperando los chuchos. Y cuando el auto no arranca, acuérdense siempre, cuando su auto no arranque, por el afán que usted ha tenido en ese día, es porque se le olvidó orar. El Señor está recordándole que lo primero era orar. Los chuchos y los gatos no lo dejaban. Nos preocupamos más de esas trivialidades que de las cosas permanentes. Creo que algo le moviste, pero salió un poco de eco. Gracias. Nos preocupamos más de las cosas triviales que de las cosas permanentes. ¿Y las cosas permanentes cuáles son? Las cosas del Señor. Mañana hay un mensaje muy hermoso que habla acerca de eso. Escuchen, vengan, el pastor Ken tiene un precioso mensaje acerca de las cosas permanentes. Y miremos bien la palabra de verdad que el Señor dejó para vida, para nuestra vida. O sea, la Biblia debiera ser nuestro manual diario. No debiéramos de salir de la cama sin antes haber leído por lo menos una porción. Y tenemos todo. Estoy hablando con la persona que diseñó la aplicación para los teléfonos de aquí de Highland, para que pongamos la Biblia también en español. Ahí está la Biblia en inglés, solo hay que pulsar una sola teclita ahí en la aplicación y sale el devocional diario. Y tú puedes leerlo o puedes escucharlo. Si estás desayunando, si estás tomando tu break, puedes escucharlo, por lo menos lo escuchas. Vamos a tratar ya me prometieron que lo van a poner también en español. Es una gran ayuda para que todo el mundo haga el devocional diario y no invierta tanto tiempo si es que no lo tienen, ¿no? Si lo tienen, mejor lean. Dios quiere que seamos fructíferos. Él ha organizado su plan con oportunidades maravillosas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que estar atentos. Estar atentos. Debemos de estar atentos a las oportunidades que el Señor pone, porque el Señor siempre quiere bendecirte. Él siempre quiere bendecirte. Una de las cosas, un día vamos a estar hablando sobre esto, una de las cosas que más atrae la bendición del Señor y que más le agrada a Dios es cambiar nuestra forma de hablar. Observa detenidamente cómo tú hablas. Escúchate cómo tú hablas. ¿Son tus palabras siempre positivas? ¿Siempre tienen esperanza tus palabras? ¿O tus palabras están cargadas de queja? ¿Tus palabras son negativas? ¿Tus palabras están siempre en la crítica? ¿O tus palabras no están honrando a Dios? Es una de las cosas que el Señor más quiere, es que nosotros aprendamos a conducir nuestra lengua. Y es una de las cosas más difíciles. Pero vamos a estar un día recordándolo quizás sobre el capítulo 3 del libro de Santiago. El afán de la vida te conduce a la ansiedad. La ansiedad es como un estado de una enfermedad que termina siendo una depresión. Ustedes saben que una de las enfermedades más complicadas, incluso para los médicos, es la depresión, porque es una enfermedad que no pueden ni ellos tratarla. Es bien interesante cómo las medicinas que le recetan a una persona para la depresión lo meten en una depresión aún mayor, que es más difícil salir. O sea, casi que bloquea completamente su mente, y al bloquear completamente su mente, ya la parte espiritual choca. Van a la iglesia y no reciben, porque ya su mente está bloqueada por efecto de las medicinas supuestamente para tratar la depresión. Dice aquí Lucas 10, y continúa diciendo, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, acercándose dijo, Señor, miren este pasaje es precioso. Yo creo que ustedes lo lean y lo relean. Pero Marta se preocupaba, circule la palabra preocupada, porque este es el elemento aquí que por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Observan ustedes la actitud de Marta? No solamente estaba haciendo lo que no le iba a edificar,
sino que está queriendo darle una orden a Jesús. Está tratando de manipular a Jesús para que Jesús diera una instrucción completamente opuesta a lo que Él es. ¿Alguna vez han tratado de manipularte a ti? Todo el tiempo ocurre. Afina tu oído y verás cuántas personas hay en tu entorno que quieren manipularte. No te dejes manipular. Escucha la voz del Señor siempre. Pesa todas las palabras que vengan, pésalas siempre en la palabra del Señor. Amén. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esta era una oración manipuladora. Estaba bien equivocada aquí, Marta. Estaba bien equivocada. Porque podemos nosotros darle órdenes a Dios. No, absolutamente no. Él es el que nos debe dar las órdenes. Nosotros tenemos que afinar nuestros oídos para que cuál es lo que viene del Señor. ¿Viene del Señor nuestra rebeldía? ¿Viene del Señor nuestra angustia? ¿Nuestro afán viene del Señor? No. Entonces, es maravilloso cómo el Señor enseña aquí. Y miremos lo que dice Eclesiastés. Dice, pero porque al hombre que le agrada Dios, circula la palabra agrada, porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Siempre que tú estés recogiendo y amontonando, piensa, ¿en qué momento se escribió eso en la palabra? Piénsalo, solamente piénsalo y vea este pasaje. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, ¿de qué sirve todo el afán? ¿De qué sirve acumular? ¿Y de qué sirve hacer tantas cosas? Quizás tú tienes 4 o 5 casas y 10 autos ahí enfrente de tu casa, no puedes manejar sino uno a la vez, pero tienes 10. ¿Y de qué sirve si el Señor dice que todo eso se lo va a dar en un momento dado al que cree y confía en Él? Más que tú. Alguno podría decir, esto no es correcto, ¿no? Esto como va a ser que todo mi trabajo vaya a pasar a alguien, pero así es. Ustedes se han dado cuenta que muchos ricos, como en este momento creo que era el CEO de Coca-Cola, que bueno, tenía una gran fortuna, pero al momento de morir él escribió una carta completamente diferente de lo que él era dentro de la compañía. Como que se le prendió el bombillo, como dicen, comenzó a recibir de Dios de una administración diferente. Dijo, me arrepiento de todas estas cosas que yo hice simplemente tratando de dominar a la gente. Hoy en día descubro que lo único importante es amar a las personas. Amén. Pero ya era muy tarde, ya había invadido una enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte. ¿Quién disfrutó lo que él tenía? Quizás otras personas, no las personas que trabajaron. Y es así, el Señor lo dice y el Señor lo cumple. El Salmo 127 dice, por demás es que os levantéis de madrugada. ¿A cuánto les gusta madrugar aquí? ¿Hay alguien que se levanta antes de las 3 de la mañana? No, a esa hora no. Pues yo me levanto a las 3. A la 1, a las 2, a las 3 y me levanto. Hay unos que se levantan a las 12, 11 de la mañana. No, pero ustedes hay muchos madrugadores aquí que salen bien temprano para el trabajo, pues, gloria a Dios por ellos. Cuando ladra el chucho. Pero dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado, circule la palabra amado, porque esto es bien importante para entender este pasaje, porque a su amado, al amado del Señor, porque a su amado dará Dios el sueño. En otras palabras, el Señor es al que le place que Él bendice. No es al que madruga, o no es al que se acuesta tarde, no es al que hace una cantidad de labores, no, es al que Él ama, al que el Señor bendice.
Tengamos eso presente, porque a veces nos esforzamos por tantas cosas de allá afuera, y esas cosas, bueno, quizás van a bendecir tu vida transitoriamente, pero debemos de enfocarnos por las cosas que van a bendecir nuestra vida de manera permanente, no solamente en este mundo, sino en el otro. Recuerden siempre, ¿cuántos años esperas vivir aquí en esta tierra? ¿100? Ok, si vives 100 ya eres un privilegiado que vivió más del estándar que el Señor fijó. Pero, ¿qué son 100 años comparados con la eternidad? Amén. Nada. Entonces, si tú te enfocas tanto en esta vida que es poquito tiempo, vas de pronto a perder el mayor tiempo para vivir en la gloria del Señor. Sencillo. Cuando no tenemos tiempo para andar apresurados, nos perdemos lo mejor. Solo andamos apresurados y nos perdemos lo mejor de la vida. Ustedes se dan cuenta que hay personas que van, quizás tú eres una de esas personas, yo era una de esas personas antes, hace muchos años atrás. Yo iba a vacacionar y yo estaba pensando ya en el regreso. Yo agarraba un avión y ya estaba pensando en el avión de regreso. No disfrutaba del tiempo de vacaciones porque estaba pensando ya en el regreso. Y podía estar en la playa más hermosa y yo estaba pensando en el regreso. Satanás es muy astuto para enredar nuestra mente. Y eso es lo que el Señor no quiere. Yo fui liberado de eso. El Señor, cuando yo conocí a Cristo Jesús, yo fui liberado de eso. Aprendí a disfrutar. Aprendí a que si tú estás en un campo, a mirar a los pequeños animales como los grandes, menos las arañas. No me gusta, pero la verdad es esa. ¿Cuántas veces estamos nosotros frente al mejor cuadro allá en el Museo del Louvre, observando una de las pinturas más famosas y más bellas, y simplemente decimos, este museo tan grande, ya estoy cansado, y la gente ahí sentada comiendo hamburguesa y tomando Coca-Cola, y no están disfrutando de por qué están esas pinturas ahí para que tú te deleites? Lo mismo ocurre si estás afuera respirando el aire puro o estando en un evento deportivo. Ustedes se han dado cuenta de que hay personas que van a los eventos deportivos y no disfrutan de lo que están haciendo. Quizás vale miles o cientos de dólares el ticket para estar ahí sentado en ese estadio y no disfrutan. Gloria a Dios por aquellos que saltan y que lo disfrutan, así como hace mi hermano Isaac aquí, que salta y que disfruta realmente estar en adoración con Dios. Amén, amén. Dios quiere que disfrutemos. Amén, Dios no amén. nos quiere ahí completamente como si estuviéramos todo el tiempo regañados, ¿cierto? Pensando si he comido Cuando los no chuchos y los estamos gatos. Cuando no estamos dirigidos por su presencia, lo que sucede es que nos desconectamos del plan de Dios. Cuando tú dejas que la angustia y el afán saturen tu mente, tú automáticamente te desconectas del plan de Dios. Tú, en lugar de estar alabando al Señor en medio de tu trabajo, tú puedes hacerlo. El Señor dice que orando en todo tiempo, lo han visto allá en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, Él dice que orando en todo tiempo. ¿Qué es orar en todo tiempo? Orar en todo tiempo es tener nuestra mente conectada a Él y dándole gracias. Así yo esté Amén, gloria a Dios, así es. Pero estoy dándole gloria a Dios y cuando me quito de ahí ya se me olvida el trabajo, pero los que están concentrados en su trabajo, yo creo que van a su casa y se acuestan y sueñan haciendo la misma cosa. Cuidando los chuchos. Como si hubieran trabajado extra time y nada bien en el cheque, ¿no? Nos desconectamos de su presencia y esto nos lleva a la angustia, el primer paso de la angustia. Y esto, ¿por qué se sucede la angustia en el ser humano? Porque se siente solo, se siente desamparado. Cuando el ser humano entra en un proceso de angustia es porque se siente solo. Quizás se ha peleado ahí con todos los miembros de su casa o con los hermanos de la iglesia y ha renegado de que le sirva de algo y llegar a la iglesia y el Señor se retira y él comienza a experimentar esa soledad. Y esa soledad te lleva a la angustia y esa angustia te lleva a la ansiedad y la ansiedad te va a llevar a la depresión.
Y Satanás va a estar bien feliz cuando ya estés en el nivel de depresión, porque ahí ya te va a costar mucho trabajo regresarte. Primero tienes que ponerte a cuentas otra vez con Dios. Segundo, tienes que ponerte a cuenta otra vez con los hermanos que dejaste ya en la iglesia, que no los querías ni ver. Y ahora reconoces que en la iglesia es donde está la sanidad. Amén. Entonces tienes que volver. Y ese proceso te va a costar más. ¿Cuántos de ustedes saben que es muy difícil volver a subir la cuesta? Cuando ya estamos ahí en el primer amor con el Señor, que todo nos parece tan bello y tan extraordinario, y de repente Satanás nos derrumba y pareciera que se fue cuesta abajo, y otra vez subir la cuesta es más difícil. Así que no te dejes derrumbar. Amén. Seguidamente, el proceso de depresión es el proceso más destructivo que puede enfrentar el ser humano. Y solamente tomado de la mano, orando y hasta a veces hasta siendo ungido por los hermanos, vas a encontrar un regreso. Es importante entender que nosotros tenemos que, con nuestra voluntad, renunciar al proceso de ansiedad, del afán de la vida, antes de que se convierta en algo peor. Tú puedes, el Señor nos dejó aquí la capacidad para luchar contra la enfermedad. Amén. Y lo sabemos. Amén. Los pensamientos o construyen en ti un hombre nuevo o construyen destrucción en ti. Amén. ¿Qué pensamientos tú aceptas? Si el Señor dejó ese diseño tan perfecto, la depresión es completamente el bloqueo de ese sistema. Y la depresión, tu mente no trabaja de arriba. Y es muy difícil regresar. En ese momento viene para mí una comparación de lo que significa la depresión como una enfermedad y lo que significa nosotros estar desconectados de Dios cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Qué pasará? Ustedes se imaginan el gran vacío que quedará en nuestro corazón si el Señor recogiera su iglesia y nosotros no calificáramos para ir. No hay esperanza. En ese momento se acaban todas las esperanzas. Gloria a Dios porque tenemos esperanza todavía, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Seguidamente aparece la depresión y con esta la pérdida de la voluntad. La depresión te lleva completamente al estado en que tú ya no decides. Tu voluntad es completamente afectada. Así que evita este camino, tú puedes. ¿Cómo se evita el camino desde el principio? Por nada estéis afanosos y no sean puestas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. Hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Amén, amén. Sí, Señor. Amén. Amén. El tercer aspecto de esta enseñanza es el afán de la vida te desvía del propósito de Dios para ti. Te desvía de su propósito. Lucas 10, 41 y 42 sigue diciendo, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. O sea, no le dijo, no le dijo, qué linda eres, ¿no, Marta? Gracias por tratar de manipularme, ¿cierto? No le dijo eso al Señor. El Señor le contestó con una actitud bien cortante. Afanada y turbada estás. Alguna persona en este momento que se lee esto y dice, uy, el Señor le envió una bendición. No. Cuando se dan instrucciones que van a mejorar tu vida, no son maldiciones, son bendiciones. Entiéndelas como bendiciones. Es importante entender que las instrucciones que recibimos nosotros de la palabra son para mejorar nuestra vida. Amén, amén, así es. Y cuando entendemos eso, nuestra vida comienza a mejorar, obviamente. Afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿no? O sea, esto era para que se comenzara a pensar, porque esa palabra aplica para nosotros hoy en día. A veces estamos afanados con muchas cosas. Y estamos tan enfocados en nuestro problema que si viene alguien y le dice, por favor, hermano, ore por mí. No, yo tengo mi propio problema. Yo no tengo tiempo para orar por ti. ¿Sí? ¿Y qué dice allá el libro de Job?
que el Señor quitó la aflicción de Job cuando Job hubo orado por sus amigos. Porque ya no eran ni sus amigos lo habían abandonado, sus amigos le habían dicho una cantidad de cosas horribles. Entonces, es importante entender que el Señor quiere que no estemos nosotros enfocados en nuestros propios problemas. Enfoquémonos en alabarle a Él, en conocerle a Él, en darle a Él toda la gloria y toda la honra. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero solo una cosa es necesaria, le dice el Señor a Marta. Y María ha escogido la buena parte. O sea, nosotros debemos escoger la buena parte. Así como la escogió María, nosotros tenemos la opción. Es de nuestra voluntad. A nosotros nadie nos está presionando. Tú no debes de venir a la iglesia por presión. Tú no debes de leer la Biblia por presión. Tú no debes de doblar tus rodillas a orar por presión. Eso tiene que ser porque tú elijas la buena parte para tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. La cual, ¿qué? Esto es bien interesante. La cual no le será quitada. ¿Qué quiere decir eso? Viene de las palabras del Señor. El Señor está prometiendo una bendición permanente que va a ir hasta la eternidad contigo, porque no te será quitada. Segunda de Corintios dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Miren, nosotros tenemos que aprender a vivir como creyentes. No nos dejemos engañar, tenemos que aprender a vivir como creyentes. Amén. Dejemos de poner la vista en tantas cosas físicas. El hermano llegó con un mejor carro y ¿cómo le hizo? No. Van a visitarlo porque tiene una casa muy hermosa. Mi hermano lo nombraron cofrade. Pues como le digo, aquí en las rodillas esto el Señor me lo dio. Gloria a Dios. Amén, amén. Hebreos 11, 24 y 25 dice, por la fe Moisés hecho grande, o sea, ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero cuando dice hecho grande, no solamente era que ya era adulto, era que Moisés era uno de los más grandes en el reino de Egipto. Era uno de los príncipes del Faraón, Moisés, aún siendo judío, que no sabían que era judío, era el plan de Dios. Porque Dios tenía que llevarlo a donde el Faraón, porque Dios tenía un plan, un propósito con Moisés. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con Moisés? Bueno, Moisés iba a escribir los 5 primeros libros de la Biblia y Dios necesitaba a alguien que estuviera suficientemente preparado para escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Recuerden que hace 5,000 años no habría mucha gente que sabría escribir. El Señor envió a Moisés a que creciera en la mejor universidad que existía en ese momento y era el palacio del Faraón. Amén. Dios tiene un plan con tu vida y si Dios te mueve a un lugar es porque Dios tiene un plan con tu vida específico. Me asombra todo el grupo que vino ahora del África. Me asombra cómo esa gente allá dio la palabra y enseñaron a un grupo de pastores también cómo la gente llega al África, como les contaba a ustedes la semana pasada, como una pequeña comunidad allá en el África estaban anhelantes de que las Biblias llegaran, y porque la única Biblia era la del pastor, y toda esa gente había escuchado la palabra solamente, no tenían donde la leyeran, y cuando les anuncian que viene el camión con todas las Biblias, y comienza a venir el camión, y venía con una cantidad de cajas, y descienden las cajas de esa gente llorando encima de las cajas, orando, y ellos sabían que para cada uno de ellos iba finalmente a haber una Biblia personal para ellos. Gloria a Dios. La palabra de Dios que podían tener y llevar a todas partes. Hoy en día aquí en Estados Unidos de América somos una cantidad de desagradecidos porque tenemos la Biblia en todos los idiomas, en todas las versiones, y ni siquiera tú abres tu teléfono para leer la Biblia cada día, haciendo algo tan fácil. Amén. Amén, amén. Es maravilloso lo que esa gente estaba enseñando ahí. Eso es maravilloso. Es que ustedes tienen que ver la escena. La gente llorando sobre esas cajas. Todavía ni abrían las cajas, pero ya ellos sabían que había una Biblia para cada uno de ellos.
Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pasado. No podemos decir que el Señor nos dejó ahí todas las enseñanzas para nosotros. No podemos decir que el Señor nos dejó los buenos ejemplos para nosotros. Tenemos que siempre ir a la palabra, mirando siempre con el corazón de Dios, leyendo la palabra, porque es el corazón de Dios el que fue volcado en la palabra, porque la Biblia es una carta de amor para cada uno de nosotros. Amén, amén. Amén. Por la fe fueron destruidos los Enfoquémonos nuestra vida en lo que es necesario, en nuestra relación con Él, porque encontrarás la parte que Él te da en su reino, y esa parte nunca te será quitada. El plan de Dios para ti es perfecto, es único y te dará paz. Amén. Gloria a Dios. Suéltate, Gloria a Dios. suéltate a su designio, a su propósito. No te enfoques más en tu situación. Tu situación es insignificante para que Él la pueda resolver. No te enfoques más en tu situación. Comienza a enfocarte en la grandeza de ese nuestro Dios que nos ha dado salvación. Amén. Crece espiritualmente, huye del pecado y de lo que te hace daño y vive tu vida para Él. Él te levantará. Inclina tu rostro, vamos a hacer Amén. una Padre oración. bendito. Gracias, Señor, por este bello grupo que ha llegado hoy. Amén, Padre bendito. Te bendecimos, Padre Santo, en tu nombre santo. Y declaramos, Padre Santo, que esta palabra preciosa que tú escribiste aquí en el testimonio de Lucas es una palabra que hoy en día tenemos que tomar, Señor. No nos vamos a dejar amedrentar por ninguna presión de este mundo ni por ningún afán de la vida. No nos vamos a dejar coartar por el enemigo para que nos meta en situaciones de ansiedad o de depresión. Queremos vivir una vida libre en ti, adorándote y dándote gracias por lo que tú eres. Señor, bendecimos, Señor, este tiempo. Quizás haya alguien aquí que todavía no haya recibido, Señor, el don tuyo de la salvación. Quizás sea el tiempo perfecto para que ellos puedan aceptarte a ti como su Salvador personal. Si tú quieres esa gran bendición hoy en día, no hay mejor momento, no hay mejor oportunidad. La oportunidad el Señor te lo está ofreciendo hoy, para que tú te pongas a cuentas con Él. Y si el Señor recogiera hoy, esta noche, tu iglesia, tú estarías ahí en ese día. Ya tendrías el tiquete para abordar. Si tú todavía no has hecho esa decisión, me gustaría ver tu mano levantada. Quiero ayudarte a que le digas sí a Dios. Todos con los ojos cerrados para empezar este momento.